Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela, en nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection. Es un honor y un gran gusto presentarles nuevamente al señor Víctor Vélez. Él es una persona especialista del caballo, pero va a ser él mismo quien nos cuente un poco su trayectoria. Arrancamos con unas temáticas bien interesantes con respecto al uso de los caballos criollos colombianos en la hipoterapia y continuamos hilando estas historias para que todos tengan acceso a esta información de una de las personas más representativas en Colombia y que tiene un muy buen conocimiento en esta área. Adelante, don Víctor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Víctor Manuel Vélez González. Soy una persona de una familia que no se ha retirado del caballo, que toda la vida ha estado alrededor del caballo, del campo, muy campesino en mis ancestros y en mi actualidad. Y actualmente soy juez de caballos de Confepaso, la Confederación Internacional de Caballos de Paso. En este momento, con esto de la pandemia, nos pararon, pero soy el capitán de la Selección Colombia de Jinetes y Amazonas y hago parte del cuerpo técnico de Fedequinas, donde se engrana con la junta directiva todos los temas técnicos de nuestra federación Fedequinas, que acoge a todo el país en sus diferentes asociaciones. Este tema de la hipoterapia lo empecé hace rato y cuando lo empecé me di cuenta que ya lo estaba haciendo antes de saber que estaba en él. Ahora lo conversaba antes de empezar con el señor Carlos Chaparro. Esto apasiona, esto gusta y sirve tanto para el profesor, el instructor, el médico de hipoterapia como para el paciente. Y en la charla mía anterior les estaba ofreciendo que utilizaran el caballo criollo colombiano para la hipoterapia. Por los resultados que yo he encontrado allí han sido maravillosos. He tenido ya experiencias en el sur de México, en Guatemala, en Panamá, en Ecuador, algo en Venezuela y aquí en Colombia en muchas partes, de lleno en la hipoterapia solamente a partir del 2002, pero empecé mis primeros pinitos en la Clínica San Luis con el doctor Ignacio Correa y con la señora Dora Luz Hernández, que aún compartimos conocimientos, apreciaciones y experiencias. Entonces, quiero ir de una vez al grano. El tema de nuestro caballo es un poco desconocido a nivel mundial, pero nuestro caballo es un caballo multicultural, multiétnico y ecuatorial. Son parámetros que tenemos que tener en cuenta y que se gestó en esta zona ecuatorial, pero no en planicies, no en llanuras, no en desiertos, sino en cordilleras de páramos y de temperaturas muy altas, pero no desérticas. Allí en esa gesta de ese caballo y en esa selección que se fue haciendo a través de estos 500 años y la transformación que se le ha venido dando a través de la historia. Inicialmente los caballos primeros que llegaron fueron para penetración, fueron para colonización más adelante. En ningún momento, así tengamos ancestros de nuestro caballo, de caballos de tiro o de carruaje, ese no fue el fin de nuestro caballo. Eso no fue la pretensión de nuestros ancestros en la formación del caballo. El carruaje y el caballo de tiro no ha funcionado, no funcionará realmente, pues el sistema de la cordillera de los Andes es muy abrupto y ya en los bajos, a las orillas de los ríos, son muy fangosos, muy cenagosos. En el altiplano cundiboyacense se hacen unas tracciones de caballos, pero muy cortas, para sacar las leches, para sacar la papa, pero son recorridos muy cortos, no son extensos. En Norteamérica sí se dio un caballo de carruaje de enganche, en nuestro medio no. Y el ancestro que más se nos quedó a nosotros allí es un caballo un campesino también del sur de Portugal, el caballito de Sorraya. Esa es una raza que incursionó mucho o que está muy metida en nuestro caballo, en nuestra raza. Allí hay mezclas de muchas otras razas. Ellos mismos vienen de los árabes. Allí hay portugueses de la alta alcurnia, hay españoles, franceses, italianos también, porque a nosotros no nos descubrieron los españoles.
nos mandaron a descubrir los españoles, pero los que llegan aquí son italianos, como lo era el mismo Cristóbal Colón y la mayoría de sus secuaces allí cuando llegan a América y redescubren a América. Bueno, ese caballo poco a poco en la misma Colombia fue sufriendo transformaciones por las necesidades. Cuando se llega a la costa atlántica empiezan a penetrar a Sudamérica o por la cordillera de los Andes, pero no se suben a los páramos, sino que se van por las orillas de los ríos. En este caso el río Magdalena es uno de los principales ríos de Colombia, donde hace la penetración los españoles, para que los llamemos pues así, les sigamos reconociendo eso, y empiezan a hacer una especie de conquista del nuevo reino. Poco a poco se transformó a un caballo de batalla en la campaña libertadora, ya para 1800, principios de los años 1500 en el siglo XVI. Allí era solo penetración, luego se dio para movilizar ejércitos, pero no eran ejércitos grandes, eran ejércitos muy pequeños. Y eran muchos ejércitos, en el caso nuestro, eran ejércitos de tallas muy pequeñas, donde ellos mismos utilizaban caballos muy pequeños, eran más versátiles, ya estaban más adaptados, ya llevaban 300 años de adaptación, entonces allí ya había habido una transformación y una aclimatización. Entonces, en ese aspecto, ellos mismos buscaban un caballo eficiente. Dentro de la eficiencia están marcadas muchos temas, la facilidad de la conducción, la velocidad misma, la rusticidad y la resistencia. Rusticidad al medio ambiente y la resistencia también a este medio ambiente lleno de plagas y variables temperaturas. Ellos salían muchas veces de la Orinoquía a subir nuestros páramos allí en Pisba y a descender nuevamente al río Magdalena. Entonces eran cambios muy bruscos que tanto a los seres humanos como a los mismos equinos nos afectaba bastante. Pero el caballo se fue adaptando, se fue volviendo muy rústico, se fue volviendo muy adecuado a la cordillera, donde muere la cordillera de los Andes, donde ya se divide en 3 ramales. Y esos ramales también tienen unas subdivisiones. Quedamos con una región en la costa atlántica, con un caballo fuerte, de mucho avance, de poco nivel de reunión. Ya en la cordillera donde se desarrollan más nuestras culturas, nuestras grandes ciudades, lo que fueron Antioquia la Grande, el Tolima Grande, el altiplano cundiboyacense. Allí se gestaron caballos con un mayor nivel de reunión. Pero no creció el caballo, no se preocuparon y no vieron la necesidad de darle alzada, de darle talla. Yo, como les dije en la clase pasada, yo veo que esto es una virtud. No es lo mismo manejar un paciente en un caballo de unos 60 o de unos 50 que manejarlo en nuestro caballo que es 1,40 la alzada de los trotones y que es difícil encontrar caballos de más de unos 60, casi imposible, o sea, no es lo regular. Entonces, esa es una virtud también. Allí, en mediados del siglo pasado, pues, perdón, me estoy brincando allí, la gesta libertadora termina a mediados del siglo XIX, 1840, 1850. Ya empiezan a penetrar, a colonizar pueblos, a buscar unos caballos menos resistentes, se fueron dando, menos rústicos también, porque se fueron volviendo de localidades, ya sean paramunas, o ya sean cálidas, ya sean tropicales, o ya sean de ciénaga, o de lomas medias, o amenas. En esa penetración que todavía se usa para ese tema, hay regiones donde el vehículo a motor todavía no ha llegado y la gente tiene que acabar de acercarse al lomo de caballo. En esa penetración, eso no pasan de 1 o 2 horas de pronto, máximo, que tampoco se necesitaba un caballo muy resistente, pero sí se movilizaban familias en esos caballos. Contrario a lo que dicen los médicos, con todo respeto, se montaban bebés todavía lactantes, se montaban señoras en embarazo, se montaban ancianos, se montaban personas con sobrepeso bastante y se montaban con 2 en monta gemela, pero la monta gemela iba atrás, al anca. A la cabeza de la silla tenía que ser solo un bebé de 3 años hasta los 5.
De ahí hacia adelante ya ese bebé iba en la parte de atrás, en el anca del caballo, en la zona prácticamente riñonera del caballo. En el siglo pasado ya empezó a llegar el vehículo a motor, ya se fue volviendo el caballo día a día más angosto, el recorrido más corto, se le fue buscando elegancia, se le fue buscando andar, esa marcación característica de nuestro caballo que se divide en 4 modalidades, pero que realmente se marcan hasta 5 muchas veces. Entonces, solo se acogen en la calificación el paso fino, que es un andar de 4 tiempos, elevación media-baja, y una talla máxima en los machos de 1,38, en las hembras 1,36. Los caballos trochadores, unos movimientos diagonales con mucha velocidad de ritmo también de unas tallas muy bajas, muy pequeñas. Perdón, que pasó algo aquí. Unos movimientos diagonales, unas tallas también muy pequeñas y con mucho temperamento para movilizar familias. Ya no se movilizaban tantos menajes, ya los menajes se dejaron a cargo de las muladas, del cruce de los arnales con los caballos, ya sea una burra con un caballo o una yegua con un asno. Es el que más tradicionalmente se utiliza. Esos caballos trochadores, igual que los finos, se fueron perfeccionando en los andares, en los movimientos, y a mediados del siglo pasado, hace más o menos unos 70, 80 años, empezaron a dividirse o a seleccionarse o a purificar esos cruzamientos. Luego vienen los andares compuestos que van acompañados de galope. Esa misma trocha se acompañó de galope. Se volvió más lenta, más pausada, con mayor elevación, pero se acompañó de un galope para tener un mejor avance, un mayor rendimiento, un menor desgaste, porque el galope es el andar nuestro, cuando se hace de buena manera, que menos desgasta nuestro caballo. Y se llegó o se seleccionó finalmente el trote y el galope. En el trote tenemos muchos ancestros en nuestras razas diagonales para producir ese trote. Es un trote que no tiene tiempos de suspensión en las 4 extremidades, pero sí tiene los 4 tiempos de apoyo en algún momento. Y eso hace que sea un andar muy suave, igual que cualquiera de las otras modalidades. El paso fino nuestro es muy suave en sus movimientos viscerales o de lomo. La trocha también se ha hecho muy suave. El galope muy suave y el trote también muy suave. Suave en el aspecto de lomo, de vísceras, allí no hay maltrato, no hay fatiga, no hay mucha movención. Y la ambladura, que todavía existe muy presente en nuestros caballos. Algunos la rechazan, la descalifican, pero tenemos muchas raíces de ambladura en nuestro caballo. Y salen muchos caballos en nuestro argot de Fedequinas, de Confepaso, los llamamos, hacen el 2 y 2. Es un trote lateral que se llama ambladura. En esa ambladura también muy suave, más cómoda. Para mí el más cómodo de todos, lo hacen mucho los arnales en ese cruzamiento con caballos, da una producción y se descompone muy bien a los 4 tiempos del paso fino. Bueno, en esa selección ya dada a finales del siglo pasado, porque ya habían razas o habían líneas de andares muy purificados, entre ellos el paso fino, entre ellos mismos la trocha está haciendo ese curso ya de purificarse. Los andares compuestos todavía siguen muy divagantes. Tuvimos un momento muy desafortunado, finales del siglo pasado y principios de este siglo, donde se descuida el ejercicio del galope. El ejercicio del galope que no se dio el escenario adecuado, no se conocía, no se identificaba con facilidad y se perdió la identidad. Ese es el andar tal vez en más deuda con nuestros antepasados, con nuestros ancestros, el galope. Se han mejorado muchísimo, el fino se ha mejorado muchísimo la trocha del galope, cuando ha sido descendida del trote se produce mejor el galope, y el trote y galope le han dejado desafortunadamente dejar desaparecer la eficiencia del galope como andar
eficiente, como andar muy productivo, muy cómodo, de mucho rendimiento y de menos desgaste. En este tema de hoy, tenemos que empezar a conocer estos andares para tener la responsabilidad de poderlos identificar con facilidad y escoger el caballo ideal para el paciente ideal. Ningún caballo es para todos los pacientes, ninguno. Eso pues, y no todas los pacientes van a tener el mismo cuadro clínico, todos tienen diferencias. En el tema de los down, nuestro caballo, lo digo con mucha tranquilidad y mucha responsabilidad, nuestro caballo para los pacientes down es perfecto, es perfecto. Hay una transformación inmediata allí en las facciones de la cara, en el tono muscular, en la concentración misma, en esa inyección que le imprime el caballo una vez empiece en la producción de andar. Porque es algo que tenemos que empezar a manejar. Muchas personas creen que nuestro caballo no hace el paso a paso que lo hacen todos los caballos de hipoterapia. Nuestro caballo hace el paso a paso. Hay que enseñárselo, como a todos los caballos, a que manejen un paso. Fatiga menos al acompañante, al apoyo a la persona que nos está ayudando allí con el paciente y no va a ser brusco en ese paso a paso, a más en el lomo. Entonces, para los pacientes Down, para mí nuestro caballo criollo colombiano es el perfecto. Ese sí, y lo he notado y veo esa transformación facial, esa transformación tónica del paciente en el momento en que se sube a un caballo, sobre todo paso fino. El paso fino tiene unas velocidades y una suavidad y una mecánica en una secuencia idéntica a los otros, pero con los tiempos exactamente espaciados que le dan a ese cerebro de ese paciente un orden matemático del despertar de las neuronas que hacen falta para que se den esas sanaciones o esas transformaciones o esas habilidades que necesitamos en ese paciente. Que es simplemente eso, habilidades, nuevas habilidades que se consiguen a través del caballo como herramienta, en este caso el paso fino. Los trochadores sirven mucho, hacen mucho tono muscular, generan también mucha velocidad. Cuando hablo de velocidad, hablo de velocidad de ritmo, no de avance. No es un caballo que va a muchos kilómetros por hora, pero sí hay unos movimientos de extremidades a muchos kilómetros por hora. El tranco es muy corto, la elevación no es muy alta, ni en los trochadores ni en los pasos finos. Los pasos finos son media baja y los trochadores elevación media, pero podemos encontrar allí, hemos encontrado 12, 14 batidas por segundo. Eso es un motor exageradamente rápido para decirle a las neuronas nuestras que están dormidas y ponerlas a trabajar a ese ritmo, a esa velocidad. Y encontramos una fatiga muy temprana en el paciente que nos sirve mucho para que ese nivel de mejoramiento, de habilitación, se dé con mayor prontitud ese calentamiento, tanto muscular como neural, que se da en el paciente. Yo hablo mucho este tema del amor a primera vista con los caballos. Del caballo, históricamente tenemos que hablar, ese ha sido un aliado para el hombre, un aliado incondicional. ¿Cuántos seres humanos han perdido la vida en una batalla antiguamente? Nadie se ha hecho la pregunta cuántos caballos dieron la vida por esos seres humanos que perdieron la vida. Entonces, el caballo ha sido un aliado incondicional. Para mí el mejor amigo del hombre es el caballo, con el respeto pues de los amantes de los perros. Porque ha hecho grande a la humanidad, ha hecho grande a las personas, lo dije en la clase pasada, pues Bolívar o Napoleón, el mismo rey Arturo, ellos de a pie, sin caballo, eran un militar sin uniforme y sin arma, o sea, eran un hombre desnudo. Ellos sin el caballo no hubiesen sido tan grandes, ni tan fuertes, ni tan importantes en nuestra historia. Entonces ese amor a primera vista, una vez hagamos esa selección de los caballos, tenemos que estarlo analizando, darle al paciente 2, 3 opciones en lo posible. Si tenemos la facilidad, yo sé que las escuelas de hipoterapia
no mantienen muchos recursos, pero mientras más caballos tenga él para escoger, mucho mejor. Pero nosotros ya hemos hecho una preselección, nosotros allí como profesionales de la salud tenemos que hacer una preselección, que el caballo sí sea adecuado para ese paciente y para ese tipo de habilitación que tenemos que generar en él. En ese proceso de hacer esa selección, dejamos que el paciente mismo escoja su caballo indicado. Ahí es donde llamo yo el honor a primera vista. Y ellos no van a escoger el caballo inadecuado. Eso es algo como, yo lo diría como milagroso, como fantástico allí verdaderamente, porque es que uno los ve que se conectan, tanto el paciente al caballo como el caballo al paciente, se miran, se acarician con la mirada y tienen ese feeling, yo creo que se llama así, yo para eso soy muy malo, pero se ve la conexión, uno la ve ahí mismo instantáneamente. Y el paciente cuando empieza a tomar la decisión de que si va a escoger el verde, el azul o el rosado, él también empieza a trabajar allí su cabeza y a imaginarse y a soñar qué es lo que va a suceder allí una vez se suba. Es como cuando uno va a un paseo, uno muchas veces disfruta más empacando la maleta y preparando el paseo que en el paseo mismo. Eso hace parte de la emoción, el que tengo que empacar, el que tengo que llevar para esa buceada y qué herramientas tengo que llevar allí para poder disfrutar el buceo. Eso hace parte del disfrute, eso hace parte de la satisfacción o del crecimiento de la persona. ¿Cómo hacemos nosotros para llevar ese caballo ya a la clase en sí, al meollo del asunto? Para mí la clase en sí, ya cuando estamos con el paciente sobre el caballo, ahí ya la clase se está terminando, para mí. Ese contacto de a pie, ese contacto piel a piel, esa subida en el caballo, cómo me subo, por dónde me subo, cómo tengo que hacer ese abordaje, ese acercamiento, esa captura de ese caballo, esa consecución y hacer de él un aliado. Porque hasta que no haya un aliado, nadie se debe montar. Hasta que el caballo no dé ese permiso o yo no lo tenga preparado como profesor o como paciente para subirme a él, no lo debo hacer. Entonces, debemos de aprovechar mucho ese trabajo a pie para los padres y los acudientes de los pacientes. Muchas veces creen que se les está robando la plata porque no se ha montado en el caballo. Hombre, llegamos allí a ese establo, a esa pesebrera con el paciente, que él mismo sea, con el acompañamiento pues del profe, que él mismo sea el que haga la consecución del caballo. Encuentren esas miradas, suspiren, el caballo haga ese saboreo que se necesita, haya esa conexión, ese feeling, el caballo de alguna manera empieza a acercarse y a formar, empezar a entablar ese centauro que necesitamos llegar allí. De a pie empezamos a formar un centauro. Allí esa primer caricia, yo la recomiendo darla una vez haya una buena respuesta. No acaricio y pongo jáquima. Yo pongo jáquima y doy el premio. El refuerzo positivo llega después de la buena acción, no puede llegar antes. Y en esos parámetros educativos, todos dados al refuerzo positivo, todo va a funcionar muy bien y lo aplicamos a los seres humanos y también es maravilloso. No hagamos la reprensión, hagamos la premiación porque hubo una buena acción y así mismo educamos al caballo. Es la mejor manera de educarlo. El caballo está allí esperando lo que otro caballo le da, la caricia, pero nosotros la tenemos siempre, siempre en cualquier parte del cuerpo. Uno acaricia con la mirada, con la expresión, con el suspiro, cuando existía pues el romanticismo, con ese sorlayo pues que llamaban. Todo eso hace parte de esa conexión, de ese amor a primera vista. Esa limpieza del caballo, también lo digo y lo repito y no cansaré de repetirme, esa pulcritud moderada en el caballo tiene que existir. Igualmente la debe llevar el ser humano. El ser humano debe ir con una pulcritud moderada. ¿Qué será una pulcritud moderada? No es 8 días sin bañarse, no, no jamás. Uno se debe bañar todos los días, 1 o 2 veces en el día. Entonces, no lociones, no olores fuertes, no perfumes, no elementos que bloqueen al caballo
en el tema del sentido del olfato. Igualmente con el caballo, retirarle excesos de barro, desenredarle las crines, rasquetearlo y remover ese cuerpo, que esa rasqueteada sea de todas maneras un estímulo piel a piel, donde ojalá, que también recomiendo yo, esa rasqueteada sea con los dedos, con esta rasqueta que tenemos allí, que nos dio Dios, con las uñas, poderle generar al caballo satisfacción y placer. Y él está sintiéndose premiado y halagado porque estamos haciéndole un beneficio corporal, simplemente. Y empieza a ver ese feeling, empieza a ver esa conexión, porque ya hubo un amor a primera vista. Ya uno como profesor, entre 10 caballos, dijo, estos 3 me sirven para este paciente con esta situación y necesito obtener esta habilitación. Y él de esos 3 hizo una selección y mañana de pronto cambiará de caballo y en la próxima clase usará el tercero y regresará nuevamente al primero y así sucesivamente. Irá intercambiando las expresiones y las sensaciones. Es muy bueno que los pacientes no se acostumbren a un solo caballo. Esa limpieza, esa moderada pulcritud que le damos al caballo debe estar acompañada siempre, siempre de un buen contacto y una buena posición, una posición en la misma dirección de los del caballo o en la dirección opuesta, nunca haciendo X, nunca haciendo cruces con los cascos del caballo. El caballo no muy bloqueado en el amarre, no un amarre por encima de la cruz, no un amarre por abajo del hombro. Esa es una recomendación. Y sí contactar todo el caballo en todo su cuerpo, tocarlo en todo su cuerpo. ¿Cómo llegamos a que el caballo permita esto? Es más el tema de la necesidad, educándolo. Nuestro caballo, igual que todas las razas de caballos, en su condición de presa, es muy receptivo hacia la caricia, hacia el buen trato, hacia los refuerzos positivos. ¿Y cuáles son los refuerzos negativos? El desconocerlo, el ignorarlo, el no mirarlo, el no determinarlo. Él sentirá que es un castigo. El no escucharlo, el no prestarle atención, el hacerle entender que no nos importa, que se está portando mal. Es el desprecio. Ese es el refuerzo negativo. No es el golpe, no es la palmada, no es el fustazo, no es la espuela. Ese es el refuerzo negativo. Él está haciendo su pataleta, su berrinche allí, ser humano o caballo, ignorémoslo. Y hagamos de cuenta que si estamos mirando, no estamos viendo. Ya, si se está portando bien y una vez acaba el berrinche y hay una buena acción, la premiamos. Pero primero la buena acción y luego el premio. Y el premio, simplemente una caricia. Buscar ese sitio donde él frecuentemente le gusta rascarse. Donde se rasca él frecuentemente. Donde él solo no se puede llegar ni con su hocico ni con sus patas a removerse de pronto la tabla del cuello, de pronto la parte inferior de las quijadas, de pronto la frente al medio de los ojos, de pronto el testuz al medio de las orejas, de pronto allí todo ese recorrido del lomo y parte superior en el marlo, en toda la rabiza del marlo en la cola. También les gusta mucho. Muchos caballos lo cogen de vicio, rascarse en la raíz del marlo. Entonces, hay que entrenar a esos caballos. Yo le digo a la gente, nunca escojamos para terapias caballos de menos de 5 años. Nosotros los colombianos en eso no hemos podido avanzar. Somos muy prematuros en el manejo del caballo. Queremos que el caballo madure a los 5 años, cuando apenas está empezando el caballo a ser alguien, a ser individuo, a ser independiente, a entender su vida, a entender al ser humano, porque muchos seres humanos no se hacen entender del caballo. Cuando uno ve a través de la historia, nos cuentan que por allá hay un caballo que abre las puertas, abre los broches, o una mula, o que se mete a una casa, o que hace alguna cosa diferente y atípica a todos los caballos. Uno pregunta, y es una mula de más de 15 años, donde ya yo lo digo así, con tranquilidad,
su inteligencia se ha ido desarrollando mejor que en la juventud. Entonces, mi recomendación, caballos mayores de 5 años, desensibilizados totalmente, descosquillados, si alguno entiende el término, hay que sobarlos por todas partes, hay que manipularlos por todas partes. Muchas veces digo algo que no es bonito, pero que es muy real. A todos los caballos y a todas las mujeres les gusta de alguna manera que las manipulen, de cierta manera, con cariño, con respeto, con unos buenos protocolos. Primero la palma de la mano o el hombro es la primera parte, y luego la tabla del cuello, luego la cara, luego el vientre o el abdomen y finalmente las ancas del caballo. Ese es el orden. Y bajo ese orden trabajamos, siempre vamos a tener una buena experiencia. Entonces, enseñemos a esos caballos a alzarles las patas al principio, después simplemente a tocarles las cañas en la parte posterior y que ellos nos entreguen esa pata o esa mano. Entonces, ellos aprenden lo malo y lo bueno también lo aprenden. Enseñémosles lo bueno, y lo bueno es el respeto, lo bueno es esa caricia oportuna. Yo no puedo acariciar un caballo porque se portó muy bien la semana pasada, no. Yo tengo que acariciar un caballo en el instante que él me muestre su buena acción. Y allí él va entendiendo y va desensibilizándose y se va conectando con mayor prontitud con el ser humano. Ese paciente nosotros también empezará a hacer unas lecturas del caballo, a saber ese caballo qué le está diciendo, qué quiere, qué siente, y todos esos errores que el ser humano cometa, sea profesor, sea paciente, el caballo le reclamará o le hará entender: usted se equivocó conmigo, yo me asusté, yo me espanté, yo corrí, yo paré, y todas esas acciones se dan, de hecho, en el caballo amables, y no los podemos llenar de impaciencia, de rabia, mucho menos, o de ira o de brusquedad, simplemente porque el caballo en sus acciones naturales trató de huir, trató de espantarse, trató de protegerse, trató de cuidarse de esta bestia tan grande que la está abordando, que la está utilizando, que la necesita, que nosotros necesitamos el caballo. Ahora con este tema de la pandemia sí que lo vamos a necesitar después de ese encierro. Sí que queremos todos salir a correr, a montar, a disfrutar ese sol, esa lluvia. La gente no le gusta mojarse a caballo, a mí me encanta. Ay, que nos va a llover, no salgamos a caballo porque va a llover. Ahí donde me gusta más a mí, sobre todo porque el caballo es un animal de la familia del rinoceronte y él disfruta mucho la lluvia también, disfruta mucho las charcas, disfruta mucho eh, el agua, son muy acuáticos. Entonces, aprovechar ese buen momento con él y compartirlo. Bueno, en ese tema de la desensibilización y la preparación de ese caballo, nunca vuelvo y digo caballos menores de 5 años, caballos bien adiestrados en su embocadura, bien bozaleados. No quiero decir con esto que tengan muchas cicatrices, totalmente lo contrario. El caballo que gire con la presión de 2 dedos en la rienda y nos dé la cara desde el bozal, desde la embocadura, para llegar a un momento dado a que podamos entender al caballo donde la rienda se vuelva un elemento secundario y donde la conexión espiritual sea primaria, donde ese amor a primera vista empiece a fluir y no necesitemos la rienda para dar mandos o para dar órdenes. No, que simplemente con la mirada, con la presión de las piernas, con los movimientos de nuestro dorso, podamos hacer los giros y podamos hacer la repichada para que el caballo se detenga, hacer esa presión allí en la zona de los riñones y el caballo se detenga. Entonces, ir eliminando la rienda. Lo decimos aquí en Colombia mucho, que tengan rienda de pensamiento, o sea, que nos entiendan desde la mente. Realmente es como la traducción a esa expresión, que el caballo nos entienda desde la mente, porque ellos no manejan vocabulario, ellos simplemente manejan olores, manejan sensaciones, manejan visiones, audiciones. Entonces, no nos van a entender si las hablamos en español o en inglés o en holandés, es simplemente desde adentro, desde el alma, desde el corazón.
Ese tema apresurado que tienen los colombianos de madurar los caballos antes, no podemos nosotros caer en ese juego. Nosotros tenemos que saber que el caballo a los 5 años está empezando a aprender. Es que lo ensillaron desde que tenía sus 18 o 20 meses. ¿Sí? Apenas tienen unas buenas bases, pero de los 5 años en adelante es que los caballos empiezan en esa madurez psicológica y a aprender, ojo con esto, lo malo y lo bueno. Lo malo porque si yo soy un maltratador de caballos, el caballo aprenderá a convivir con la violencia, pero si soy una persona que trabaja refuerzos positivos con las caricias, el caballo también aprenderá a manejar en qué momento necesita una caricia y en qué momento va a ser un buen comportamiento para obtener ese premio tan normal, pero que se nos tiene siempre a la mano, que no necesitamos ser ni gordos, ni flacos, ni viejos, ni jóvenes, ni ricos, ni pobres. Simplemente saber manejar ese contacto piel a piel que es muy importante. En lo posible, cuando tengamos estos escenarios de los recintos de hipoterapia o de trabajo de caballo de chalanería, en lo posible ese caballo, tenerlo descalzo. Yo soy muy enemigo de los metales, de todas esas cosas que absorben energía o que atraen energía o que entregan energías que nos van a desorientar esas órdenes neurales que se dan a nivel cerebral. Porque la neurona puede dar una orden, pero habrá algún metal que se la lleve, que se la absorba. Y hay metales que absorben mucho, hay metales que mantienen mucha energía, que su mera fricción genera ya campos magnéticos o enérgicos que perjudican el buen desarrollo de la clase. Los caballos descalzos me gusta mucho. Hay que darles un buen aplomo, buena verticalidad en esos talones, unos cascos moderados, con unos recortes moderados. Ojo con esto que sucede mucho. Uno llama a un herrero, de pronto sin mucha experiencia, a que le aplome el caballo. Y se lo aploma como para ponerle la herradura. Y ya perdió el caballo. El caballo hay que aplomarlo para dejarlo descalzo, pero no hay que aplomarlo para dejarlo descalzo, para ponerle la herradura y finalmente dejarlo descalzo. O sea, no puede ser tan excesivo el aplomo, el descofinado, la limada del casco, que el caballo quede espiado de una vez. ¿No? Ellos aprenden a andar descalzo. También me tocó vivir muchas experiencias, caballos que salían de esta zona del centro del país, de la cordillera de los Andes, a la costa atlántica, a vivir descalzos el resto de sus días, y caballos que fueron herrados desde los 20 meses hasta los 5 o 6 años. Tuvieron un proceso de adaptación un poco doloroso para algunos, pero se les ayudaba con ACPM, con manteca de cerdo, con ajo revuelto en esas mantecas. Eso nos daba a nosotros una buena calidad podal. Una buena calidad podal que finalmente ellos aprendían nuevamente a andar descalzo. Uno ve en esas películas del África, ninguna de esas manadas de cebras, ninguna tiene una herradura, ni delgada, ni gruesa, ni nada. Y corren y se defienden de tigres y hacen unos recorridos grandísimos. Entonces, hay que manejarlo con responsabilidad y hay que darle paciencia al caballo para que se adapte. El caballo tiene un crecimiento podal dentro de lo normal de 4 a 6 milímetros de crecimiento podal por mes. El casco crece de 4 a 6 milímetros por mes. Entonces, no usar encima de un adoquín un caballo y empezar a rastrillarlo, sino todo con moderación, todo con mucha prudencia y responsabilidad. Y mantener esas camas de buen nivel de humedad, no secas. Mucha gente dice que hay una cama húmeda, hay un cierto nivel de humedad beneficioso para el caballo. No puede estar reseco el casco porque queda vidrioso, no puede estar humedecido porque queda reblandecido. Entonces, a manejar un buen equilibrio en ese tema de la humedad. Y se maneja muy fácil, me lo enseñaron los peruanos. Unas camas muy gruesas, donde la humedad va al asiento y arriba solo se queda la humedad que se va evaporando del asiento de la cama. Allí lo aprendí hace unos pocos años, hace unos 15 años,
y lo estoy aplicando de esa manera. Camas bastante gruesas, bastante gruesas, para que la humedad se regule y ese casco tenga una buena calidad podal. Bueno, ese tema de los caballos descalzos, algunos lo asumen como maltrato animal. Hay maltrato animal si hay dolencia, y puede haber dolencia con el caballo errado, puede haber dolencia con el caballo descalzo. ¿Listo? Si necesitamos hacer recorridos extensos, sí herremos ese caballo, sí organicemos tema podal, que más o menos cada 5 semanas hacer esos herrajes y allí estar muy pendientes y presentes. En toda escuela tiene que haber una cadena gruesísima, se llama la cadena del buen trato. Si usted como profesor trata bien el caballo, el alumno o el paciente trata bien el caballo. Quien le echa la comida tiene que tratarlo bien. Quien lo baña tiene que tratarlo bien. El médico veterinario que vino a inyectarlo tiene que tratarlo bien. Y el herrero tiene que tratarlo bien. Esa cadena del buen trato no puede adelgazarse ni romperse en ningún momento. Allí tiene que haber un círculo al lado del caballo. La persona que viene cada 5 semanas a cambiarle las herraduras a los caballos, ese tiene que venir a darle el trato respetuoso y moderado que le da el resto de las personas que están al lado del caballo. Porque nada nos ganamos. Acariciamos el caballo, lo tratamos bien, le decimos mi amigo, lo acariciamos, lo rasqueteamos y llega el herrero a darle con el martillo o a tirarle el aparejo de herraduras encima. Ojo con eso. Ojo con eso, estemos al lado del caballo en el momento de la herrada. Los caballos bravos para errar son caballos incomprendidos, o les duele mucho la mano o la pata cuando se la alzan en exceso, o alguien les ha pegado y todavía recuerdan eso. Entonces, reeduquemos ese caballo, desensibilicémonos de ese herrero o esa primera experiencia que de pronto no fue la más profesional, a que nuevamente se deje capturar los cascos con facilidad, sin riesgo para nadie. Hay que enseñarle al caballo todo eso, y eso lo aprende, a que den la pata, a que den la mano, a que se corran cuando uno los toca en el anca, a que caminen para adelante cuando uno los toca en la pierna o en la paleta, a que usted los atropella con la cabeza en el cuello y ellos le abren el espacio porque ellos son muy respetuosos. Entonces, todo eso se lo podemos practicar y enseñar. Esa cadena del buen trato, vuelvo y les digo, bastante gruesa, bastante fuerte. El veterinario cuando llega a inyectarlos, allí también tiene que hacer ese trabajo. No que cójamelo allí, amárremelo allí, apriételo allí, dele allí y yo le pongo la inyección. No, una inyección para ellos, y se lo escuché a Sandra Morales alguna vez allí en Guatemala, una inyección para ellos es una picadura de un zancudo, de un mosquito. ¿Qué les duele a ellos? Ese trato posterior a la inyección que les dan, o esa prevención que les expresan ahí para ponerle la inyección. Entonces, no, ellos ese chuzoncito que se les pega, tanto en las tomas de sangre como en las inyecciones subcutáneas o musculares, es una picadura de un zancudo que no es traumática para ellos. Si se hace todo ese entorno, con mucha responsabilidad, mucha caricia. Cuando estemos educando ese caballo para la hipoterapia, que la hipoterapia yo la vivo tanto en pacientes con capacidades diferentes como en pacientes regulares. Estos pacientes regulares, que son estos niños que me tocan a mí de chalanería, competencia, jinetes y amazonas, que van a batirse en una pista, en un recinto de competencia con otros expertos, porque ellos son expertos, son personas que lo hacen perfecto, no lo hacen bien, lo hacen perfecto, porque yo les he metido en la cabeza que hacerlo bien no sirve de nada. Hoy en día hay mucha gente que hace las cosas bien, pero solo son exitosos los que lo hacen perfecto. Pero para esa perfección necesitan una conexión 100% con su herramienta, con su caballo. Y hay que educar a ese caballo a que entienda ese niño. Y hay que hacerle a ese paciente, darle las herramientas o ayudarlo a que ese caballo lo entienda, a que se haga entender del caballo. Esa es la graduación
Uno en el inicio de las terapias, uno les cuenta que es un caballo, que es un cuadrúpedo, que es un mamífero, que es una presa, que, bueno, que es un équido. Entonces, toda esa enseñanza se las hace uno ya al principio. Luego que ellos entiendan el caballo en su condición de presa. Pero finalmente la graduación es cuando ellos, como pacientes, como competidores, se hacen entender del caballo y no se hacen entender con fuerza, porque allí tenemos competidores de 4 años, entonces no tienen fuerza, pero sí tienen inteligencia y tienen una capacidad de aprendizaje totalmente abierta, como la tiene el caballo a los 5 años. Y en los 5 años se pueden hacer muchas transformaciones y cambiar muchos roles en la educación de ese caballo. Entonces, entender que eso es muy importante, que el caballo esté conectado 100% con ese ser humano, cualquiera que sea su condición, en peso, sexo, edad, tamaño, condición mental, física, siempre esté conectado, entendiendo ese ser humano. Pero nosotros como profesores darle las herramientas y haberle entregado una herramienta acorde a sus necesidades para la habilitación. No somos irresponsables de coger el que quiere y cualquier caballo servirá. No, lo vemos en la arriería, por ejemplo, mulares que hacen arrastre de madera, mulares que cargan carga redonda, mulares que hacen enganche o carruajes. Eso no es la misma condición. A cada quien hay que enseñarle qué es lo que tiene que hacer y cómo se debe hacer y cuál es la mejor manera. De los arrendadores o adiestradores, el soltarles la rienda, es decirles corran. Ese es un concepto que a mí me ha costado un poco el trabajo cambiarlo. Hagamos ese ejercicio. Paramos el caballo con un jale de rienda. Pero en esa parada no nos quedamos tensionando la rienda, sino que la soltamos y estamos prestos a que el caballo se quede quieto. Y cuando encontremos que se quede quieto, lo acariciamos. Entonces él irá entendiendo que el soltar la rienda es parar y que parar es acariciar. Entonces el premio que él va a obtener es parar. Es la caricia por haber parado. Entonces es que al paciente o al estudiante o al competidor se le soltó la rienda, perdió la rienda, él tendrá que parar. Es una transformación que se da y no es difícil. Y no es difícil porque el caballo es muy inteligente y nosotros también. Hombre, pero pongamos la inteligencia nuestra a funcionar. Entonces yo jalo, el caballo se detiene, inmediatamente se detiene, libero, porque cierro la presión bucal o cierro la presión del box, del hocico, de las quijadas del caballo. El caballo inmediatamente encuentra confort. Y si después de esa liberación y ese confort que él tiene en su cabeza, lo acaricio, en esa caricia el caballo entenderá, es que es bueno parar. Cuando no siento presión en la boca, paro y me acarician. Él hará ese raciocinio, se demorará un poco, pero aprenderá con mucha prontitud y poco a poco. Eso sí, ese cuerpo de nosotros también tiene que parar. Nosotros también tenemos que soltarnos, relajarnos, volvernos prácticamente hipotónicos, transformar esa tensión muscular que tenemos en una hipotonía 100%. Por eso yo digo que las personas con condiciones Down, nuestro caballo es perfecto para ese tipo de personas, porque el Down para un caballo, inmediatamente encuentra su condición normal, que es estar muy hipotónico, y el caballo se detiene. Entonces, es una enseñanza. Entonces, nunca nos van a decir, es que el caballo se desbocó. Se desbocó porque alguien lo golpeó, se desbocó porque sintió miedo, pero no que se desbocó porque se le cayó la rienda al paciente o al competidor. ¿Listo? La embocadura suave, que no sean riendas pesadas, vuelvo y digo, tiene que ser con la manipulación de estos 2 dedos y finalmente esa rienda abandonarse para que esos movimientos, tanto de hombro como de cadera, le ayuden en esa ergonomía nuestra al manejo de los giros del caballo. Y la producción del andar es muy elemental, la digo yo, y lo he vivido con personas 100% neófitas, que se montan y lo primero que hacen al montarse a un caballo, cuando no son conocedores del tema, es embarillarse allí y quedar como una araña cuando le pegan un chanclazo. Y el caballo inmediatamente empieza a producir andar. Eso me dice a mí que esa expresión corporal el caballo la está imitando.
Entonces, tensionémonos un poquito. En la producción del andar encontramos el paso fino, perdón, encontramos la trocha colombiana, encontramos la trocha y galope colombiana y encontramos el trote y galope colombiano. En esos andares compuestos vamos a hacer unas liberaciones de rienda. Es muy difícil aquí sentados entender o con gráficas o con películas. Hay una experiencia que hay que vivirla. El cómo permito que el caballo galope, produzca el galope. Hay que entenderlo primero cómo se hace y a paso seguido hacer que el caballo en ese ejercicio del galope esté cómodo. Cómodo en todo el sentido de la palabra. Que no tenga temores, que se sienta acompañado por el que va encima. El que va encima es un aliado, no es un verdugo. Entonces, esa producción de galope es muy fácil también. Yo libero esa rienda un poco, luego tensiono y empiezo a acompañar ese movimiento con el caballo. En el baile se da. Si eso no fuese así, los sordos no podrían bailar porque no escuchan la música. Pero si uno de los dos escucha la música, lleva un ritmo, esa persona sin audición llevará el mismo ritmo. A nosotros también tenemos parejas con las que nos identificamos mal, en el buen sentido del baile o en el mal sentido del baile. Si yo soy muy buen bailarín, no quiero bailar con alguien que no sea muy buen bailarín. Pero si soy un mal bailarín, me sentiré también muy incómodo con alguien que es muy experto, porque no voy a poder llevar su ritmo, porque no lo voy a poder acompañar en sus movimientos. Entonces eso tiene que ir todo como en ese equilibrio exacto y perfecto para que se dé. Nuestro caballo hará de espejo, pero nosotros de alguna manera tenemos que hacer que el caballo lea con facilidad y entienda con tranquilidad ese espejo del ser humano, de lo que le estamos pidiendo, cómo se debe mover, ya sea en el trote, en la trocha, en el galope o en el paso fino. Yo soy muy finero y soy muy galopero y mi andar perfecto sería el fino galopero, que ya lo hemos tenido en Colombia, en el altiplano cundiboyacense se dio y en esta zona antioqueña algunos encontrábamos el caballo paso fino y cuando íbamos a hacer el tema de la vaquería galopábamos en el caballo. Pero en nuestras calificaciones no existe, en nuestros juzgamientos el fino galopero no existe. Pero el caballo nuestro, para lo único que no es muy ágil, es para saltar. Para nadar son muy buenos nadadores. Pues imagínese Bolívar, cruzaba nomás apenas que el Atrato, el río más caudaloso del mundo, el Amazonas, el río más grande del mundo, el Orinoco, el Magdalena, el Cauca, ríos que tienen nombre a nivel mundial. Entonces, es excelente nadador y Bolívar no sabía nadar. Como caballo de carreras, es un caballo que desarrolla buenas velocidades. No está diseñado para correr, pero sí tiene unas buenas velocidades, pero a trayectos cortos. Y es muy torpe saltando. Nuestro caballo no tiene el diseño morfológico para saltar obstáculos. Y usémoslo para lo que nos usaban nuestros antepasados, para montar la señora en embarazo, para montar el bebé, para montar el anciano, para montar aquel gordito con sobrepeso y hagamos unos burritos, unos potricos y unas ramplas de abordaje al caballo que esas personas se puedan subir con facilidad y enseñémosle al caballo a acercarse y a quedarse quieto allí en esas ramplas. Eso también lo aprenden con mucha facilidad. Nuestro caballo tiene mucha capacidad de aprendizaje. Eso es una cosa loca. Muchos me dicen, es que esos caballos de ustedes son muy inquietos, muy necios. Yo no, es que a nuestros caballos les gusta es que les hablen rápido. Y usted empieza a deletrearle la palabra, ellos se aburren y se van. Ellos hay que decirle la palabra con velocidad o hacerle el gesto con velocidad, pero con claridad. Ojo con eso. Tenemos que ser muy claros en las órdenes. Tenemos que ser muy claros en las recomendaciones. Y siempre con la misma dimensión. No que hoy lo voy a ensillar por el lado izquierdo y mañana ya por el lado derecho. Deben de dejarse ensillar por el lado derecho. Deben de saber montarse al anca. Deben de saber descansar en algún momento sobre su cuello, pero no cargarlo a uno en el cuello. Eso no es cómodo para el caballo.
ninguna posición en el cuello del caballo es cómoda para cargar una persona. Entonces, hombre, por Dios, donde tradicionalmente lo hicieron nuestros antepasados, apliquemos las mismas cosas. Y allí en esos caballos se cargaron cosas de unos pueblos a otros grandísimas, extrañas, que generaban ruido, que producían movimiento, y ellos aprendieron a llevarla con responsabilidad sin tirarla. Entonces nuestro caballo tiene mucha capacidad de aprendizaje. Ya cuando tengamos ese caballo educado para la terapia, para la clase, para mí todo es terapia. Para mí una clase de charanería convencional es terapia. Para mí una cabalgata, allí donde nos vamos a ir a tomar unos tragos y de pronto acercarnos a una fonda, eso es terapia. Para todas esas actividades que transformen al ser humano para integrarse, para reírse, para tener recreación, todo eso es terapia. La recreación misma es una terapia. Y en estos momentos de pandemia, esas terapias sí que hacen falta. Yo las añoro mucho. Yo soy muy cabalgatero de cañadas y montañas y de caminos de herraduras, muy malo para cabalgatear en el cemento. Pero entonces cuando hacen ese tema de cabalgata, hombre, a disfrutarlo afuera, el caballo no es de luces, no es de pito, no es de bicicleta, no es de motos. Démosle el espacio que se diseñaron para los carros a los carros, pero los espacios que se diseñaron para los caballos era con él. Ahora todo el mundo está queriendo irse para la finca pasar la pandemia, porque los apartamentos se encierran y estresan. Qué bueno que estemos haciendo esa reflexión para que cuando hagamos ese tipo de cuadras o pesebreras o establos, pensemos en esos animales que son presas. Ellos no son depredadores, ellos no viven en cuevas como los depredadores, ellos viven en libertad. Entonces, si tenemos un caballo confinado a una pared de 4 metros por 3 metros, estrecha, oscura, donde no vemos a ningún otro caballo, donde el caballo no puede verse con nadie, tenemos un caballo con muchos problemas. Miren, muchas personas llevan 2 meses encerradas, confinadas, que tienen manera de irse al balcón, acostarse en la cama, irse a la cocina, salir 2, 3 días a la semana, y están estresados, están aburridos, viven peleando con los hijos, con el vecino y con todos. ¿Qué serán los caballos, por Dios, cuando su condición natural es de libertad y los encerramos en esas jaulas, en esas prisiones, y no pensamos en el caballo? No, es que aquí hace mucho frío y hay que encerrarlo. Y entonces yo les pregunto, ¿y el que vive afuera, quién le tapa el frío? Él mismo busca dónde taparse. Démosle la oportunidad que la corriente de aire no lo mate, pero si le entra el sol y se llovizna y todas estas cosas suceden, pues, hombre, bienvenido sea porque esa es su condición natural. Entonces, ojo con eso. Este caballo está muy necio. Hombre, ese caballo está estresado por tanto encierro. Cuando tengamos el caballo ya educado para la terapia, para la clase, para la diversión, para la recreación o para la habilitación, que es la terapia verdadera, hombre, ese caballo hay que darle un trabajo frecuente. Hay que estarle recordando cuál es su comportamiento. Algunos caballos se van como, digámoslo así, desorientando de su comportamiento. Entonces, reorientamos con una persona que maneje esa cadena gruesota del buen trato, donde todos tengamos allí un buen trato para ese caballo, para ese individuo. Bueno, aprovecho en el momento que vamos a decir, o que nos van a decir, bueno, los que quedaron vivos para afuera, hagamos esa oferta a entidades del Estado, entidades estatales del tema de la salud, para que muchas personas que hayan salido de allí descompuestas mentalmente por el encierro puedan curarse y sanarse a través del caballo. Vuelvo y lo digo, puede ser trabajo de a pie. Cuando uno se sube al caballo, ya la clase está terminando, para mí. O sea, si hacemos unos buenos protocolos de a pie, cuando ya usted logró montarse el caballo y logró producir el andar, esa clase se está terminando. Ese es el fin de la terapia. Esa es la parte final de la terapia. Los papás no lo entienden, muchos papás no entienden eso. Muchas personas
creen que tienen que llegar a montar, a montar, a montar, a montar. Venga, no. Tienen que llegar a montar, pero para montar tienen que haber hecho estos otros protocolos que siempre deben de ser muy amables, muy responsables. En ese orden de ideas vamos a encontrar caballos grandes, chicos, gordos, delgados, enseños, llamo yo, largos, ojo con esto, de unos buenos colores. Los colores atraen. Uno lleva un niño a una dulcería y él le señala el color preferido. Nuestro caballo tiene 5 colores muy, muy marcados. Tiene muy poca despigmentación en su cuerpo. Entonces, ¿cuál es el color que le gusta a este paciente? El paciente puede tener 40 años, puede ser el gerente de una empresa con toda su mente lúcida, pero puede tener depresiones, puede tener ansiedad, puede tener otras necesidades diferentes a los niños que no son regulares o a los pacientes que no son regulares. Entonces, el color también atrae, ojo con eso. Todos decimos, yo necesito tener un caballo bueno. No, no. Bueno es la tercera opción. La primera opción es que el caballo sea bonito. Y bonito no es el obeso. Bonito es el que atrae por su expresión, por su garbo, por su color, por su estatura. Y la segunda expresión o la segunda necesidad que nos pide la sociedad hoy en día en este siglo es que sea manso. La tercera es que sea bueno en sus movimientos. Porque en ese orden de ideas, todos llegan a un caballo. ¡Ay, ese caballo está bonito! Y le preguntan a uno, ¿lo puedo tocar? Y uno les dice que sí. O sea, le están preguntando, ¿es manso? Y ya cuando usted los deja que lo toquen, él se quiere subir. Venga, profe, ¿y lo puedo montar? O sea, el bueno, el que ese camina rápido, el que gana en todas las competencias, ese caballo, en esos movimientos, esa es su tercera opción. Ese es en este siglo. Los siglos cambian. Entonces, bonito para que atraiga, manso para que lo toque y bueno para que lo disfrute. Esa es la tercera opción. Entonces, hay un poquito allí en ese cambio de esos roles. Yo tengo un caballo que se burla mucho la gente de mí. Yo me fui a comprarle a una cabalgata y encontré un gordo como yo, de 120 kilos encima del caballo, dormido, en el caballo abrazándolo en el cuello. Y al otro día fui y lo compré por cualquier cosa. Lo compré por $200. Hoy en día me han ofrecido 3, 4, 5 mil dólares por él. Yo no, 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 porque ese temperamento de ese caballo, porque esa nobleza de ese caballo no tiene valores. Entonces, es el reconocimiento que tenemos nosotros que empezar a hacer, a tener ese ojo de águila para hacer la selección del caballo idóneo para el paciente. Los pacientes van evolucionando. Todos aprenden a montar en triciclos de 3 llantas, pues, y después van a la bicicleta, y después quieren aquella moto, pues, que haga los piques y que tenga las velocidades. Y de eso se trata, que no se queden en el triciclo toda la vida, porque entonces no hay evolución, no hay habilitación. Entonces tienen que pasar esa a la moto, pero pasar con responsabilidad, con prudencia. No pueden brincarse del triciclo a la moto, eso no se puede hacer. A mí no me pueden entregar un helicóptero prendido y tenga, manéjelo. A mí me tienen que entregar un helicóptero y decir, me envía esa foto, en una foto, es un helicóptero. No me abra la puerta, no me diga cómo se prenda, cómo se prende, dígame cómo funciona. Y poco a poco iré aprendiendo ese proceso. Y ya tendré que manejar lo que son las corrientes de aire, las temperaturas y todas estas depresiones que pueden haber en el ambiente. Igual pasa con el caballo. Profesores, mucha responsabilidad en ese tema del manejo del caballo, de la selección del caballo. Y creer mucho. Vea, es que sucede, pero no nos damos cuenta en ese amor a primera vista, en esa conexión visual, olfativa o sensorial. Yo no podría decirles a usted cómo, porque es que no la he podido encontrar. ¿Cómo es esa selección del amor a primera vista? ¿Qué es lo que sucede? Pero sucede. Pero me las encuentro, pero las veo, y entonces ese paciente se enamora de ese caballo literalmente. Pero hay que darle otras opciones de amores y hay que darle esa evolución. O sea, guardemos ese triciclo, si quiere no lo vendamos,
Si quiere lo lavamos y lo colgamos allí en un pedestal, pero vamos a pasar a la bicicleta. Ya hay una llanta menos, ya hay que tener más equilibrio, ya hay que manejar más velocidades. Y después de esa bicicleta, hombre, vamos a pasar a una motocicleta que tiene motor, que tiene velocidades más altas, que ya sube unas cuestas con mayor facilidad. Tiene que haber evolución y todos los días tenemos que encontrar una línea de evolución, de crecimiento, de mayor habilidad, de mayor habilitación. Esa es mi palabra, la habilitación, acompañada del amor a primera vista. Yo creo, don Alejandro, que ya podemos entrar a las preguntas. Usted me Wow, don dirá. Víctor, en primer lugar, realmente darle las gracias por esta historia, porque esto también es nuestra patria, hace parte de toda nuestra evolución y desarrollo, y contada de esa forma, con tanto amor y con tanta pasión, de verdad que nos transporta, y sé que pasa mucho con los amantes de los caballos, y obviamente quienes hemos tenido la fortuna de conocer este mundo de los caballos criollos colombianos. Antes de eso, don Víctor, me gustaría que usted nos cuente un poco dónde está ubicado y cuál es su lugar, cosas está haciendo actualmente para que nos invite a su espacio, a capacitarnos a lo que usted esté ofreciendo. Yo estoy ubicado en la sede de Asde Occidente. Asde Occidente es la Asociación de Criadores de Caballos del Occidente Colombiano. Esto queda al suroccidente del país, en la zona pacífica, en la cordillera occidental. Allá hay un espacio muy bueno donde se hacen eventos de mucha magnitud, como la Copa América, nacionales de caballos de paso, donde tiene programado hacer la Mundial de Jinetes y Amazonas. En Cali se han hecho mundiales de caballos, donde han llegado allí 9, 10, 11 países, caballos de 9, 10 y 11 países diferentes. Tenemos la hipoterapia, tenemos la chalanería. Lo primordial de nosotros no es que las personas aprendan a montar a caballo. Lo primordial de nosotros es hacer de esas personas unas damas y unos caballeros, como fueron sus abuelos, donde todos los que nos están escuchando, unas damas y unos caballeros. Darle una transformación a la sociedad. Cualquier paciente que nos llegue allí, cualquier estudiante que nos llegue allí, queremos entregarle a la sociedad no un equitador, sino una dama o un caballero. Es nuestra única pretensión. Si aprende a montar a caballo, qué bueno, pero a través de ese proceso hay habilitación, hay muchos sentimientos, muchas sensibilidades que se tocan allí con ese ser humano y muchas transformaciones, que vuelvo y lo digo, yo soy muy radicado a lo ancestral y que mire que la pandemia nos va a llevar nuevamente al campo, qué bueno. En esa oferta que tenemos allí en Antioccidente, allí pues es una asociación muy antigua, grandísima, con unos escenarios donde podemos acoger 6, 8 mil personas, 600, 700 caballos, y tenemos un muy buen equipo de trabajo donde todas estas personas que están acompañando la hipoterapia manejamos la cadena del buen trato. Allí nadie maltrata a nadie. Y ahora la asociación en los últimos años, en este momento está de la mano del señor Juan Manuel Muñoz. Ahora, hace muchos años, tiene un buen eslogan: al de Occidente es su casa, la de ustedes también. Allí los invito a todos a que lleguen y se acerquen, a que compartamos conocimientos y vivencias. Para mí los conocimientos son las vivencias. Los libros nos dan las directrices, pero las vivencias son las que nos dan el conocimiento. Entonces, donde podemos estar allí acompañados de un personal muy amable ante todo, muy abierto a compartir, y tenemos un equipo de caballos, todos criollos colombianos, todos en los diferentes andares, donde hay veces necesitamos que ese estudiante galope de la mano del caballo, trote de la mano del caballo, haga el paso fino. Yo les hago hacer el paso fino en 4 patas a cada estudiante. Yo mismo soy experto en caminar de paso fino en 4 patas. No manejo esas velocidades, pero sí me le reto a muchas personas a hacer esa secuencia del paso fino. Ellos tienen que aprender a hacer trocha, a hacer trote, a hacer galope y a hacer paso fino. Ellos tienen que hacer todo eso. Identificación de colores, el reconocimiento de la cronometría dentaria del caballo para identificar la edad, el
algo que está sucediendo ahora y está muy de la mano. El caballo bonito, ¿cuál es? Todo el mundo dice, es el gordo. Ah, entonces yo soy bonito, Víctor Vélez es bonito. No, no, el caballo bonito es el que está saludable, es el que está con las condiciones morfológicas bien puestas, bien equilibradas para la producción del andar o la disciplina que necesitemos utilizar. Ese es el caballo bonito. Una cabeza grande, grande, quiere decir que es el más inteligente, no quiere decir que el pecho grande, grande es el más fuerte. Entonces, todo tiene su punto intermedio, que es la perfección. Cuando la gente para describir algo bueno lo exagera, en esa exageración para mí lo deteriora. Para mí la perfección está al límite medio. No está ni abajo ni arriba, la perfección está al medio. Y como les digo yo a mis estudiantes, si van a ir a hacer las cosas bien en la competencia, no vayan, háganlas perfectas para que puedan tener una buena recompensa. Entonces, sí, allí estamos. Yo soy antioqueño, soy del noroccidente de Colombia, soy muy paisa, pues con muchas raíces paisas. Por condiciones de la vida, hace unos 22 años llegué al departamento del Valle, todavía dedicado a la crianza de caballo, igual que mi padre y mis abuelos. Soy de la familia Vélez Ochoa, mi metodología Vélez Ochoa, que la tengo plasmada, que es simplemente una recopilación de cómo estos ancestros nos enseñaron a nosotros no solamente a montar el caballo, sino a comportarnos y a vivir al lado del caballo, a no abandonarlo ni en los momentos difíciles, porque qué momentos difíciles ha vivido la humanidad al lado del caballo y ha salido pues siempre ganador, siempre triunfante el ser humano, porque ha tenido el caballo al lado. Entonces, sería muy ingrato de parte de uno en estos momentos difíciles no comprarle la comida, no acariciarlos, no cuidarlos, igual que cuando nos están generando recursos e ingresos. No, estamos obligados. Todos los Vélez Ochoas estamos obligados a seguir queriendo el caballo, a seguir amándolo. Y que ustedes, que sus antepasados vivieron con el caballo, convivieron y fueron grandes con el caballo, inviten a las demás personas a que hagan lo mismo en este siglo. Este es el siglo de la habilitación. Este es un siglo donde el caballo va a hacer una transformación en el ser humano grandísima. Y aquí en Colombia tenemos un muy buen caballo para esas condiciones, donde esa energía, ese desgaste físico, esa excitación, donde él no sube allí a ese tercer piso, a ese noveno piso, en cuestiones de milésimas de segundo. Eso lo necesitamos para que esta cabeza empiece a despertarse en todo ese mundo de neuronas que no van a hacer nada el resto de vida, empiecen a despertarse y yo me sienta hábil y me sienta ágil, que es bien importante. Y la inteligencia se desarrolla con la disciplina que nos la da el caballo, con la habilidad y la agilidad que nos entrega el caballo. Entonces, somos grandes y tenemos caballo. Si no, vuelvo y lo digo, somos un militar sin uniforme y sin arma, pues no somos nada. Somos un ser humano, somos un individuo muy vulnerable, pero con el caballo somos muy fuertes. Ok, muchas gracias. Vamos a arrancar con la parte de preguntas. Adelante, Faride, puedes abrir tu micrófono. Hola, mi querido Hola, Víctor. Farid. Encantada de estar compartiendo contigo todas estas cosas y sabes que me encanta que nos estén acompañando porque para mí ha sido como un reto, una misión importante dar a conocer esas maravillosas virtudes que tiene nuestro querido caballo de paso, porque muchas personas de otras culturas que no conocen nuestro caballo, su brío, su energía, pues hay siempre como un mito alrededor de él por todas estas cosas que también se han creado, digamos, folclóricamente a su alrededor, y se pensaba que el caballo de paso no servía. La mayoría de la gente, no, pero el caballo de paso no sirve para la equinoterapia. ¿Por qué? Bueno, un argumento que siempre comentan es que tiene el cuello muy elevado, es que no se relaja. Entonces, claro, unos caballos de cuello invertido, que morfológicamente les cuesta, ¿no?, bajar la cabeza o relajarse, pero cuando usted le enseña a relajarse, se relaja, ¿cierto? Y entonces, aprenden, claro. lógicas que aludían decían que no, que el brío, que no sé qué. Entonces,
es buenísimo que tengamos la oportunidad de romper ese mito, ese paradigma y poder demostrar todas esas virtudes que tú nos estás comentando. Cuéntame qué opinas de estos argumentos, de estos alegatos que otras personas nos dicen muchas veces que el cuello, que no sé qué. ¿Qué opinas tú? Faride, lo dijiste tú, no se han dado la oportunidad de montar un paso fino. En nuestros andares de los mulares están las mulas gateadoras. Todas llevan la cara de la cruz hacia abajo y es la mula de la seguridad. Entonces, no se han dado la oportunidad, no han probado algo tan bueno, no han degustado siquiera. Que se den la oportunidad, simplemente, que cuando se la den de la mejor manera. Ojo con eso, que es la primera impresión, como puede ser agradable, puede ser desagradable también. Busquen de la mano de un experto, de un profesional. Nuestro caballo tuvo un momento muy desafortunado que apenas está empezando pues como a salir de ese nido, donde se presenta el caballo al mundo de la mano del narcotráfico. El narcotráfico que llegó al caballo en los años 80, apenas hace 50 años. Pero estos otros 450 años no estuvo de la mano del narcotráfico. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, y si algún narcotraficante tuvo caballos, eso fue alguno, pero ese otro 99% de criadores que tenemos caballos y que hemos vivido de la mano del caballo, ¿qué ha pasado con nosotros? Entonces, si lo estigmatizaron, nos lo alejaron y creímos nosotros equivocadamente en algún momento que era el buen boom que el narcotráfico estuviera en el caballo. Y muy pronto nos dimos cuenta de que no. Entonces, la persona que no conozca, que no haya tenido la oportunidad, que se acerque a un caballo paso fino, vuelvo y lo digo, de la mano es el peor de la especie y tuve una mala experiencia y quedé ya odiándolo a primera vista y no va a pasar ese amor a primera vista, ¿sí? Pero en el caso de los down, para mí es perfecto. La relajación de la cabeza se da con toda seguridad. Cualquier caballo aprende en ese paso a paso a entregar y a relajar su cabeza. Pero es que eso primero estés arriba. El que va arriba es el que tiene que enseñarle al caballo que hay que bajar la cabeza. Pero si el que va arriba no la baja, no es humilde, es exigente, es maltratador y es brusco, nunca se va a bajar la cabeza. Exactamente. Nuestro caballo de paso, nuestro caballo creo yo ha sufrido de un gran acoso, digo yo, por parte sobre todo de los entrenadores. Más que un entrenamiento, en el proceso de adiestramiento han sufrido de mucho acoso. Todo el tiempo exige. Afortunadamente, desde que se crearon las categorías de proceso de adiestramiento, que obligamos a esos entrenadores a que tienen que entrar caminando. Y aquí tienen que mostrarnos el caballo, el potro, relajado, caminando en la primera fase de calentamiento, es que han aprendido mucho a enseñar y a permitirle a esos potros, a esos caballos, a relajarse y a caminar. De resto yo siempre les decía, pero enséñenlo a caminar, pero el caballo está enredado, enséñenlo a caminar, usted no puede pasar. Eso lo mismo le pasa a la gente cuando pasa de empezar a apoyarse y no gatea a correr, es imposible, va a saltar algo. Siempre va a haber el desarrollo que no se cumplió. Entonces en ese acoso también es donde vemos nosotros un cierto maltrato, porque es tanto la exigencia que entonces no les permite a ellos aprender a relajarse. Pero cuando llega un caballo de cualquier raza, incluso nuestro, y lo enseña a relajarse, pues, y lo enseña a trabajar, yo lo demostré mucho con mi caballo fino, que los caballos enteros, el caballo como uno lo eduque. Si usted educa a un caballero, pues ahí va a tener un caballero. Si usted educa a un patán, pues ahí va a tener un patán. Ellos le van a responder a uno de acuerdo a muchas cosas. Pero sí, buenísimo que tengamos estos espacios, esta oportunidad, Víctor, para mostrar y para hablar de cómo entonces el caballo nos ayuda a desarrollar esas habilidades, como tú lo dices, a habilitar, porque habilitar es habilitar habilidades. Entonces el caballo nos permite llegar a mucha gente. De repente, por ejemplo, para personas entonces con espasticidad, con parálisis cerebral, tú ves que el caballo también pueda tener alguna buena función, porque con hipotonía lo hemos demostrado, corrigiendo las malformaciones o las desviaciones de columna lo hemos demostrado y lo hemos hablado. Pero entonces ya usted sabe que cuando el caballo siente un poquito de rigidez, entonces piensa que le están pisando el acelerador. ¿De qué experiencia has tenido cuando hay espasticidad, cuando hay parálisis cerebral?
A ver, lo decía al principio, busquemos el caballo idóneo para ese diagnóstico. Hay caballos en los nuestros, tú los has visto, más calmados, más relajados, más tranquilos. Ellos le darán equilibrio a ese paciente espástico. Un caballo línea Candelazo, por ejemplo, los nuestros, son caballos muy tranquilos, muy calmados, para nada desbriados. Los Amadeus, que también son líneas pistoleros o parientes de los Candelazos, son caballos muy relajados que ayudan mucho a esa espasticidad. Entonces, sí, al principio lo dije, es buscar el caballo idóneo que nos pueda ayudar a solucionar todas esas modificaciones que tenemos que hacer en ese paciente, en ese estudiante. Sí, es encontrarlo, que lo existe, que hay muchos, que hay muchos. Igual, vuelvo y lo digo, esa plasticidad se va soltando, esa hipotonía se va tensionando y iremos cambiando el ejemplar, iremos cambiando el tipo de caballo. Pienso yo que poco a poco, responsablemente siempre, pero ir cambiando ese tema, ir evolucionando. Súper importante, Víctor, entonces que debemos hacer como una investigación, un estudio sobre cómo también podemos aplicar las diferentes modalidades gracias a que tenemos una diversidad de biomecánica, cómo podríamos aplicar también esas diferencias de velocidades y de movimiento en la práctica, lo que es el desarrollo de una hipoterapia efectiva, ¿no? Sería bien interesante estudiarlo. Pero mira que tú lo estabas diciendo ahora. Nuestros potros de proceso de adiestramiento, cuando van acompañados con la falsa, ellos entran relajados con un relax aparente, pero están viendo un escenario de luces, de bulla, de gente que no están acostumbrados a verlo. Y más sin embargo es muy poco frecuente que un potro de estos se espante o rechace esa presentación. Entonces, aprenden a que un mismo caballo puede estar relajado o puede estar tenso, y que nosotros como profesores somos los seres inteligentes, somos los llamados a buscar y ubicar ese caballo idóneo para ese diagnóstico clínico del paciente. Súper, gracias. Éxito y bendición. Gusto, me alegro escucharte, Farid. Venga, terminando la pandemia tiene que estar Farid de Vivas acá en Antioxidente. Claro que sí, con el favor de Dios. Así Dios mismo, mediante. sabe que cuenta conmigo. Listo. Besos. Bueno, muchas gracias. Julio César, adelante, ¿puedes activar tu micrófono? Alguien estaba haciendo una pregunta allí. Aló, doctor Víctor. Sí, señor Julio, cuénteme. Aló. Doctor, buenas tardes, Julio César de Ecuador. Doctor, una consulta. Yo sé que usted es muy dado a las mulas y muy bueno para las mulas. Quisiera saber si un mular existe o se puede hacer un mular para estas terapias. Claro. ¿El mular sirve? Claro. Hay que acondicionarlo, o sea, hay que armarlo, hay que educarlo. Es que yo no puedo sacar un BMW y sin cambiarle la amortiguación y el tipo de llantas, a meterlo a un terreno destapado, pues, sin pavimento, o un Fórmula 1. No, ni puedo, pues, correr una carrera de Fórmula 1 en una 4x4, porque no es lo ideal. Pero la mula nuestra, la mula que tiene de nuestro caballo criollo colombiano, que tiene esa agilidad de movimiento, que tiene esa energía y ese brío, esa respuesta tan pronta a los estímulos, tiene también, pues, lo que llamamos nosotros, esa voluntad para hacer las cosas, voluntad al desempeño del trabajo. Y claro, tenemos que enseñarla, tenemos que educarla. Ningún caballo, ningún ser humano nació aprendido. Cualquier caballo que tengamos nosotros, tenemos que entrenarlo para este tipo de disciplinas, para este tipo de terapias. Igualmente los mulares yo conozco y he trabajado con mulares también en las terapias. Los burros, cuando la gente dice, este es un burro, digámoslo así, es que Maduro es un burro.
Para mí le están echando un piropo a Maduro y están atropellando al burro, porque un burro es muy inteligente y el mular es muy inteligente. Ellos tienen una capacidad de recordar, una memoria, una cosa loca, pues, y tienen un buen sentido de la orientación, mejor que una paloma mensajera. Pero es un animal que maneja mucho las sensaciones y tiene una virtud, tiene un lomo con una buena esfera para que sea cómodo. Ojo, ojo con lo que les decía la clase anterior, con la aducción en las piernas del ser humano, que no sea exagerada. Debe ser una mula se enseña para una persona baja o de poca estatura y ya una mula corpulenta para una persona de más estatura, para que esa aducción sea proporcional a la estatura. Pero perfectamente, no veo, pues hay que educarla, hay que educarla, que sea obediente, no peluquearla, porque a mí me gustan mucho las crines para que la gente se aferre a ese. Como una quinta rienda. ¿Cómo? Como una quinta rienda del acril. Sí, señor. Ya. Ok, perfecto. Don Víctor, muchas gracias. De momento ¿Alguien quiero... estaba preguntando? ¿Cómo? Señor. Alguien estaba preguntando allí de mimar los caballos. No alcancé a mirar quién. Acá estoy leyendo el chat, pero no veo. Doctor, una pregunta. Quisiera saber si el mimar puede servir para las terapias. También de Julio César. Allá. No, nada. Mimar no. Mimar no, que se lo gane. Yo le doy la caricia cuando se la gane. Y se la doy, inmediatamente termina la buena acción. El refuerzo positivo tiene que ser instantáneo. No puede ser pasado mañana, ni el domingo siguiente, nada. O sea, mimar, es que mimar daña. Un niño cuando le damos los premios o las caricias o los regalos cuando no se los ha ganado, eso descompone. O sea, jamás de lo jamás. Yo no soy amigo al mimar. El mimar es resabiar, es dar algo sin haber obtenido antes un beneficio. El caballo da el beneficio y yo pago. ¿Cómo pago? Con la caricia. Allá. Era el mismo Julio. Sí, señor. Bueno, don Víctor, muchas gracias. Quiero que nos cuente y nos recuerde un poco tu siguiente masterclass, la fecha, la hora. ¿Sabes? ¿Recuerda el tema? El tema es el movimiento del caballo, los andares de nuestro caballo. Ya en esa cita voy a compartir imágenes para que las personas pues puedan tener esos videos allí, las personas que lo desconocen de pronto el caballo, Perfecto. donde ellos pues puedan mirar y admirar y empezar a relacionarse con el caballo. Esa va a ser para el miércoles 20 de mayo, a las 6 de la tarde. ¿Okay? Sí, señor. Entonces, tendremos nuevamente la fortuna de expandirnos un poco esos horizontes y obviamente mostrarnos con esa pasión también lo que podemos llegar a hacer. Don Víctor, es un honor, muchas gracias por todo lo que hace por la raza, por los caballos, por las instituciones y evidentemente este proceso del que habla de formar y ayudar a generar caballeros y sobre todo esta cultura de las damas, muy de acuerdo. Creo que ahí es retomar muchas cosas ancestrales, familiares y es algo que también estamos haciendo en conjunto, entonces que vamos muy bien alineados. Lo dejo para que se despida acá de todos y vamos a finalizar esta grabación. Va a pasar a una parte de gratitud. Gracias. Alejandro, te voy a compartir unas posturas, unas posiciones hechas en